Hola mi gente, andamos por acá trabajando. Buenos días, buenas tardes a la hora que usted vea este video. Hoy quiero que me acompañen a renovar ciertos documentos, ya que hace aproximadamente 5 días se me venció definitivamente por completo mi visa y mi permiso de estudio. Junto con eso pues se vencen algunos documentos. Desde que usted tenga estatus o haya prolongado su estadía, los puede renovar. Entonces vamos a ver cuánto cuesta, cómo es el trámite y cuánto se demora y cuáles son esos documentos. Habiendo dicho eso, sigo acá en la labor de estar trabajando. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver si nos abren acá. Hacemos la señal. Poderosa señal. Sí funciona. El chiflido que tanto manejamos en Colombia. 3, 2, 1. Bueno mi gente, estaba por acá revisando mi carpeta con todos los documentos y efectivamente el primero y el que necesito renovar con más urgencia es el Social Insurance Number, el SIN Number. Por acá tengo el papelito, es un papel muy sencillo. Se me vence el 15 de enero del año 2023, hoy estamos a 9 de enero. Voy a agendar la cita en este momento, por acá les voy a grabar la pantalla. Creo que es tal cual el mismo proceso de cuando uno lo va a sacar la cita y pues solamente llevar pues la constancia de que ya extendí mi estatus acá en Canadá y pues que puedo seguir trabajando. Entonces voy a hacerlo tal cual. Igual si veo alguna otra opción se las voy a dejar por acá. Entonces colocamos acá Canada Services, que es donde sacamos nuestro SIN number usualmente o de la primera vez. Acá está Social Insurance Number, SIN, aplicar. No tiene ningún costo aplicar para un SIN, sin embargo creo que voy a irme a esta opción que dice recibir y update your SIN. Entonces acá voy a decir que quiero updating information linked to your existing SIN. Entonces dice que igual me toca enviar una aplicación. Voy a colocar acá para enviar la aplicación. De hecho, el mismo formulario que ustedes llenan cuando aplican por primera vez es el mismo que vamos a utilizar para hacer el update. Acá dice las opciones, dice enviar una aplicación a SIN, si va a querer hacer las siguientes opciones. Entonces yo voy a aplicar, dice que estoy aplicando por cuenta propia. Yo soy un residente temporal. Dice que como quiero aplicar online o en persona. En este caso, cuando uno va en persona, pues el mismo día de la cita, el mismo día sale con el SIN extendido, o si es por primera vez con el SIN. Y online, si se por primera vez, se puede demorar 20 a 25 días. Entonces no quiero tener problema con mi trabajo en este momento, que no me puedan pagar o que no puedan dejar el registro de los taxes. Es decir, que quiero hacerlo en persona y ojalá lo pueda hacer antes del 15. Esto de dejar todo por última hora, así no. Dice los documentos que me requiere para hacerlo en persona: un documento de identidad primario, un documento de identidad secundario y un documento de soporte. Pues digamos que es como la primera vez. Si ustedes no se han visto el video de esa primera vez, acá se los voy a dejar por acá para que lo miren como es por primera vez. Dice que si aplica online son 15 días y si aplica por correo son 25 días. Días laborales, días activos, días hábiles. Bueno, digamos que tienen información general. Yo solamente quiero sacar la cita para poder renovar mi SIN. Por pasar así de afán para agendar la cita, no me di cuenta que en la primera opción pues tenía acá donde dice que aplique para el SIN, donde le pregunta si quiere online o en persona, y en donde le dice qué estatus tiene. Acá dice que puede hacer el service request para agendar la cita. Entonces acá vamos a decir que queremos esto en inglés. Acá les voy a colocar esto un poquito borroso por los datos: número de teléfono, país, nombre y apellido y provincia. Si tenemos algún problema con la llamada, yo no tengo ningún problema con la llamada, la puedo recibir en cualquier momento. Y si queremos colocar información acerca de por qué queremos la cita, entonces acá voy a colocar que quiero actualizar mi SIN porque se me vence pronto. Y enviamos para que me agenden la cita. Seleccionamos acá que queremos el Social Insurance Number y lo enviamos. Dice que mi solicitud para agendar una cita en Canada Services para actualizar mi SIN number ya quedó registrada y hay un número de contacto, no un número de contacto, como un número de radicado. Ese número
de confirmación lo tenemos que tener claro para cuando nos entre la llamada del agente, del empleado gubernamental. Él nos va a decir ese número, con eso sabemos que no es scam y que sí estamos hablando con una persona de Canada Services. Dice que me van a contactar de 1 a 2 días hábiles, lo mismo que cuando uno aplica por primera vez, y supongo que en la llamada pues ya agendarán la cita. Voy a esperar, estamos a 9, les sigo informando. Bueno mi gente, resulta y pasa que ya me llamaron, no me dejaron agendar la cita por teléfono. Parece que eso era solo en tiempos de pandemia. Me dijo que estaba todo lleno, que no habían citas, que lo que me recomendaba era aplicar online porque... Espere que este carro... A mí me pone nervioso cuando me presionan así. Entonces, que lo que me recomendaba era aplicar online, lo cual a mí no me sirve porque se toma de 15 a 25 días hábiles para que salga otra vez el SIN. Y a mí se me vence en 5 días. Entonces pues no quiero correr el riesgo. Si me toca, me toca, pero también me dijo que podía venir personalmente y que de pronto me atendían. Entonces para ese efecto me vine acá al Canada Services de Gilmore Avenue. Esto es Gilmore Avenue, este es en Burnaby, que es el que me queda más cercano a la casa. Y cuando vine por primera vez era el más desocupado, más que por allá en Vancouver, en Downtown y eso. Entonces pues vamos a ver si me atienden, si lo logro, y si no pues me tocará aplicar online. Ahí les voy comentando. Y qué pena el peinado talco, no sé qué pasó, como que me coloqué la toalla encima y queda así talco, tal como me levanté. Acabamos llegando y acabo de caer en cuenta que no es Canada Services, sino Service Canada. Y bueno, les quería mostrar ese edificio que está ahí. Acá está el aviso y tenemos una parada de bus en todo el frente. Esto es Holdom Station. Ah, no, es el 129 que va a Holdom y la parada es 52721. Esta es la entrada. Need to update my SIN number. Okay. Thank you. Bueno mi gente, misión fallida. Entré a las 9:30, me aguanté una fila de 1 hora hasta las 10:30. Dije que iba a renovar mi SIN number. Me dijeron, así haga la fila tan por no tener cita. Intenté pedir la cita, ustedes ya saben, pero no me la dieron. Y llegué ahí al front desk y entonces le dije que sí, que era para renovar mi SIN. Entonces la persona me dijo que lo renovara mejor online, que porque del counter, o sea, donde me estaba atendiendo, para allá igual había una espera de aproximadamente 1 hora, hora y media. Entonces pues que habían otro tipo de trámites que tenían prioridad. Entonces que pues mejor lo hiciera online y que me evitaba eso. Ahí yo le dije que mi SIN number estaba próximo a expirar, que si tenía algún inconveniente, y dijo que si aplicaba hoy me llegaba un mensaje de 2 a 3 días y que ya, o sea que no había ningún problema, por lo que yo ya tenía un número. Igual el número parece, les confirmo que permanece el mismo. Y nada, entonces pues ustedes saben que yo igual vine porque ya casi se me iba a expirar el SIN y pues no quería que pues a trabajar y que me pagaran con ese documento vencido. Pero bueno, acá estoy yo para experimentar y les comento. Entonces ustedes evitan todas estas cosas. Ya saben que pueden aplicar online. Ya saben que si de pronto no quieren que se les venza, pues apliquen por ahí 15, 20 días antes, un mes antes de que se les venza. Y listo, ahí lo renuevan y se evitan pues perder el tiempo. Otra cosita, ustedes dirán, bueno, y el SIN number, que ustedes ya saben que el Social Insurance number es su identificación en el momento de que usted reciba los pagos y todo eso, para declarar impuestos, para todo lo que tiene que ver con income y demás, para después acceder a los beneficios, aportar a pensión, el beneficio de desempleo y todo lo de tax return que hay anualmente, y pues obviamente para declarar impuestos. O sea, todo el tema de impuestos va vinculado a su Social Insurance number, por eso es que es importante. Y pues yo no quería pues tener ningún inconveniente ahí, pero pues ya sabiendo que no hay nada, que no hay ningún problema, continuamos en estudio. El segundo documento que debemos extender o renovar es la licencia de conducción. Por si no lo sabían, en el momento que ustedes expiden su licencia de conducción aquí en British Columbia o en Canadá en general, creería yo, la licencia de conducción le sale con fecha de expiración la misma que con el documento en el que usted se presentó, ya sea su permiso de estudios, a su permiso de trabajo, o sea pues su visa. En mi caso me salió con la fecha de mi visa, que se vence ahorita en marzo del 2023, en marzo de este año, y me llegó esta carta 2 meses antes avisándome que se me iba a vencer. Entonces acá están todas las instrucciones de lo que debemos hacer, cómo se debe hacer, por medio de dónde se debe hacer, qué documentos debemos presentar, y pues que lo hagamos lo más pronto posible. En ese orden de ideas, pues básicamente dice que es agendar una cita
Y yo me puse a mirar acá por internet en la página de ICBC y básicamente es lo mismo que cuando ustedes lo hacen por primera vez. Entran a ICBC, a la parte de licencias de conducción, dicen que quieren agendar una cita y en ese momento pues se le abre una pestaña nueva en donde le va a decir qué tipo de servicio necesita. Creo que hay 4. Ahí está la opción de renovar licencia de conducción, una licencia existente, y dice que en la misma cita se puede renovar el BCID. Dice que tarda aproximadamente 10 minutos, entonces ustedes seleccionan esa opción, luego seleccionan la ubicación a la que quieren ir, la sucursal a la que quieren ir, la que más les convenga de acuerdo a horas, de acuerdo a días. Ahí yo me morí un poquito porque quería ir un sábado para no tener que pedir permiso en el trabajo ni nada, ni llegar tarde, pero bueno, no se pudo, entonces las citas estaban muy lejanas, entonces preferí hacerlo entre semana. Luego colocan sus datos y luego les llega la confirmación de la cita. Dice que lo agenda uno por medio de la página y que por favor pida una cita. Sin embargo, vamos a ver si nos pasa lo mismo que en Canada Services, igual que el SIN number. No nos va a dejar agendar la cita, o la cita no importa, igual la gente entra, lo que llaman acá walk-in. Y si la cita en realidad no era necesaria, yo podía ir cualquier día. Vamos a ver eso. O sea, mejor dicho, que el Julián que está en la calle nos comente si realmente sí se tardan los 10 minutos, qué documentos nos solicitan y si la cita sirvió algo o igual va a ser 1, 2, 3 horas de espera. Cuéntenos cómo va. Por acá voy saliendo para la ICBC y se me olvidaba decirles que para este trámite sí lo vacunan a uno. Entonces vamos a ver cuánto me cobran. Ahí en la correspondencia que les llega dice el valor, pero no me acuerdo en este momento si es 50 o 75 dólares. Vendría saliendo más caro que cuando no la saca, o bueno, 10 dólares más barato que cuando no la saca por primera vez. Ya les voy contando eso. Me dirijo hacia la ICBC. Bueno, mi gente, casi que en un abrir y cerrar de ojos, literal, ya llegamos por acá a la ICBC. Menos de 5 minutos, tenemos uno acá en el barrio. Son las 9 de la mañana, la cita es a las 9:20, dice que lleguemos 10 minutos antes, o sea 9:10, pero voy a entrar de una vez por si no se está respetando lo de las citas, porque es que le pasó a mi hermana de que fue con cita y le dijeron no, las citas no las estamos manejando, entonces por favor haga la fila en orden de llegada. Por si va a pasar eso, entonces prefiero entrar de una vez, que abrieron hace poquito, 9 de la mañana, y con eso paso de una vez. Les cuento todo lo que me dicen. Bueno, si no se están respetando las citas, pues mal ahí, porque para que la agendan, ¿sí o no? I'm here to renew my driver license. Okay. Do you have an appointment? Yes, 9:20. Yes, sir. Under what name? Julian Portela. Thank you. Do you have a medical card as well or no? Yeah, I have. Do you? Is it up No for renewal? photo. That's okay. Is it up for renewal? No, it's already, yeah, I already did. Perfect. Do you know your keyword on file with ICBC is? Yeah, it's Are you here on a work visa or study permit? work now. Do you have India? Yeah. It'll be $75 for the renewal. Okay. It's not suspended. No, I don't have a license outside British. No medical or physical conditions. I'm a temporary resident. The new one's going to show up at your address. They say up to 60 days. It's usually about 2 or 3 weeks. Okay, sounds good. Thank you. That's everything? Okay, thank you. Bye, have a good day too. Listo, mi gente, ya salimos del trámite. Qué vaina tan rápida. Ya les voy a contar, es que estaba buscando por acá una silla, pero como todavía estamos en la mañana, en la madrugada, porque amaneció hoy a las 7:50, pues están mojadas. Pero ya voy a buscar una donde me pueda acomodar rápidamente. Mientras tanto, esto que ustedes ven acá, este es el área de Lougheed. Esto que ustedes ven por acá detrás, todos esos edificios es llegando a Brentwood. Esto es Burnaby. Y detrás mío vendría estando la highway, muy cerca de la casa, demasiado cerca. Si usted no sabe dónde vivo, por acá le dejo el video del barrio tour para que se dé cuenta más o menos dónde estoy ubicado. Creo que vi una silla, voy para allá. Bueno, mi gente, no encontré ningún lugar para conversar a gusto, así que les voy a charlar así normalmente. Llegué, les grabé un poco de la conversación, no, un poco no, la grabé completa para que se den cuenta lo rápido que fue el trámite. El clip duró exactamente 5 minutos 26 segundos. Eso fue lo que me demoré desde que llegué a la ventanilla. Le expliqué que era para renovar mi licencia. Ahí les voy a dejar parte de la conversación. Volvimos a los papeles amarillos. Acá mi nueva licencia. Me quitaron la que tenía, aunque todavía le quedaba 2 meses de vigencia. No, 1 mes hasta marzo. Me la quitaron. Esta va a ser la mía mientras me llega la tarjeta. Él dice que se demora 60 días.
Por eso es que le envían a uno el correo para recordarle con tanta anterioridad. Pero me dijo que igual en realidad se tomaba de 2 a 3 semanas. Tengo una duda y vamos a especular acá. Yo pensé que la licencia me la daban mientras yo era legal acá en el país. O sea, hasta el 14 de enero del año 2023, que ya pasó. Hasta esa fecha tenía mi permiso de estudio. Yo ya me cambié a permiso de trabajo y pensé que esta nueva licencia me la iban a dar hasta que se termine el permiso de trabajo. Y en realidad no. La primera creo que la dan por 2 años. Ya se cumplían en marzo. Sí se me hacía raro que fuera en marzo porque revisé mi visa, revisé mi permiso de estudio y las dos se vencían en enero del 2023. O sea, ahorita el 14 que pasó. Mi nuevo permiso de trabajo se vence en febrero del 2024. Pero le pregunté a esta persona, porque el papel dice que se me vence el próximo mes. Le dije, no, pero la licencia va a salir con una nueva fecha. Y me dijo, sí, la segunda licencia usualmente sale por 5 años. Les voy a confirmar eso cuando llegue. Se los dejo por ahí en Instagram porque quiero sacar este video antes de que suceda. Ahora, ¿qué documentos me pidieron? En la página decía que tenía que traer la licencia. Si ya la tenía que traer una segunda parte de documento y pues lo que avala mi estatus acá en el país. Para eso traje mi pasaporte por si las moscas, traje mi permiso de trabajo y traje la licencia. Me pidió los 3 documentos. El pasaporte no lo quise sacar. Le pregunté que si se podía con el BCID. Me dijo que claro que sí. Y ahí mismo, si hay necesidad, renueva el BCID. Ese lo tengo hasta el 2026, que es la fecha de mi pasaporte. Entonces no hubo necesidad de renovarlo. Por acá hay gente en test drive. Ahí van. Mejor no me les atravieso para no tirármeles el examen. Y ya, súper rápido. Ahora, lo de la cita, si fue necesario, si me preguntaron, si validaron que yo tuviera la cita con mi nombre. Y pues por eso fue así de rápido, pero incluso salí antes de la hora de mi cita. Yo entré a las 9:05 y salí a las 9:10. Y la cita era a las 9:20. Pues estaba muy desocupado, entonces si hay CBC nos vamos. Creo que esta es una buena opción. Me parece bien organizado, ya he venido 2 veces. Y se los recomiendo. Low hit. ICBC y el low hit. Si no saben cómo se ve una ICBC por dentro, ahí les dejé una tomita rápida que hice con el celular. Ya le echarlo. Qué diferencia cuando no le va bien con un trámite. Se cumplen los tiempos, se cumple la cita. Ahí en internet decía que 10 minutos nos tomó 5. Al día que salí el SIN number, que salí como, no, y que toca online y tal. Ahí eso pasa bastante. Voy a leer bien lo de la renovación, lo de cómo funcionan las renovaciones, porque iba a guardar mi papel amarillo en mi billetera. Y acá de mirar que sí dice acá efectivamente que es una renovación de 5 años. Dice 5 años renewal. Y acá dice $75. No enfoca bien esta cámara. Voy a averiguar bien. Entonces pues ya sabemos que tenemos licencia por 5 años más. Bien ahí. Bien la vaina. Menos trámites. Porque es que 75 cada 2 años, déjeme decirle. Bueno, empezaré por acá a trabajar. El tercer y último documento del que vamos a hablar en este video y que tenemos que renovar una vez se nos acabe nuestro estatus original, nuestro primer permiso, nuestra primera visa, es el MSP, Medical Services Plan. Esto se hace a través de la página BC Health. Es solamente una actualización de datos. Si usted alargó su estatus, coloca su nuevo permiso y les llega una nueva tarjeta a la casa. Yo ya lo había hecho hace mucho tiempo, cuando me cambié a permiso de trabajo, lo hice para evitarme el fee de $75 de estudiante. Entonces a mí ya me llegó esa tarjeta. Entonces no lo voy a hacer en este momento porque ya lo hice y esa nueva tarjeta me llegó con la fecha de expiración del permiso de trabajo nuevo, es decir, el año 2024. Entonces no les voy a mostrar acá, digamos, parte del trámite, pero es muy sencillo, solamente una actualización de datos a través de la página BC Health. Ustedes entran ahí, colocan su número, colocan nuevamente todos sus datos, su dirección y adjuntan su nuevo permiso. Ellos le confirman y después de 1 a 2 semanas les llega la nueva tarjeta a la casa y así extienden y actualizan su documento. Eso sería todo, muchachos. Esos, muchachos, son los 3 documentos que necesitamos actualizar. El BCID muchas veces lo dan por el tiempo del pasaporte, entonces estén pendientes de eso, pero como les mencioné en este video, lo pueden actualizar en la misma cita de la licencia de conducción. Entonces ahí ustedes chequean y si lo necesitan renovar, lo renuevan, y si no, pues no. Hasta el momento son los 3 documentos que he tenido que renovar: SIN number, MSP, licencia de conducción. Y pues si se da algún otro documento, algún otro trámite, les estoy comentando como siempre. Y porfa, con tiempito, ¿no? Que no les va a pasar ahí por cualquier cosa, cualquier vaina rara. No les va a pasar nada. Y nos vemos en un próximo video. Vamos a ver qué se acerca.
¿Cuál será el próximo trámite? Déjenmelo por ahí en los comentarios. Nos vemos. Chao.